Molt bé, bona tarda a tothom. Anem a continuar amb aquestes jornades que estan resultant molt enriquidores i estan generant molta reflexió i un entorn de posar-nos d'acord i d'adquirir la idea de cap on hem de seguir treballant amb la didàctica de les ciències socials. I quina millor manera de fer-ho amb la següent conferència que ens donaran en David Carbonell, que és geògraf, i Ernest Parellada, que ell és d'Història. Ambdós són professors en l'IES Illa de Rodes de Roses i ens presentaran una ponència sobre com han treballat la guerra d'Ucraïna, quan la guerra d'Ucraïna va entrar de cop i volta a les aules perquè era una actualitat immediata que interessava a tots, com van aprofitar això per primer situar-ho en el present, però després fer una feina retrospectiva i relacionar-ho amb la història contemporània. Yo me puedo imaginar que esto ha supuesto un gran reto, sobre todo trabajarlo incluso con los propios alumnos, que quizás en muchos momentos pueden mostrar ciertas resistencias a cambiar el enfoque del trabajo al que están acostumbrados. Como vamos muy justos de tiempo, yo no me voy a alargar más y sin más les cedo la palabra para que ellos empiecen cuando gusten. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar, os vamos a explicar nuestro proyecto de historia, una cronología inversa del mundo contemporáneo. Por título le pusimos De Kiev a Weimar. La cronología es de 2022 a 1919. Tenemos el índice del contenido que vamos a explicar hoy. Empezaremos por una introducción, fundamentación teórica, el proyecto, dificultades, limitaciones, una reflexión final y un turno abierto de palabra. A ver, en 2023 estamos viendo. En 2022 empezamos a ver otra vez estas imágenes en territorio europeo. 2022, o sea, siglo XXI, animales supuestamente racionales. Por eso tenemos conflictos. Entonces, 24 de febrero, de aquí a unos días, ahora un año, empezaron a caer misiles y tropas rusas por diferentes partes del territorio ucraniano, entrando y invadiendo. Empezó una guerra. En Rusia le dan otro nombre, una operación especial. Pero nosotros nos encontramos esto, con todo lo que provoca que en el mundo, en este planeta, hay un conflicto más de todos los que vamos sumando, ¿de acuerdo? Aquí. Nosotros... Nuestro centro, que como pueden ver en la diapositiva, es un centro pequeñito. Somos aproximadamente más de 600 alumnos, 625 aproximadamente, entre ESO, bachillerato y ciclos formativos y grado esportivo. Y la situación del centro es en Rosas. La suerte de estar en Rosas es que tenemos todo tipo de vestigios de diferentes épocas. A nivel de geografía tenemos una geografía física variada, tanto sea de mar como de continental. Y esto nos da, si queremos jugar con este entorno, pues podemos jugar bien. La tipología de nuestro centro es un centro de mucha complejidad. No tenemos, hay como en todos los centros, alumnado con ciertas características actitudinales, sí, pero tampoco es cosas muy graves, ¿de acuerdo? Sí que hay siempre un porcentaje de alumnado que sí que entra. Nosotros, para poder hacer este proyecto, se dieron unas variables, consideraron unas variables, la primera de las cuales que Ernest y yo coincidimos en horario lectivo. Entonces, al coincidir en horario lectivo y al mismo nivel, dentro del centro, en el mismo pasillo, para decirlo así, pudimos combinar perfectamente las clases, encontrarnos. Si a uno dice, hostia, es que yo esto no lo domino mucho, cambiábamos las clases, yo iba a una y iba a otra. Y lo que pasó más tarde, que desaparecieron las normas COVID, pudimos coger los dos grupos, unirlos, íbamos a la mediateca, que es más grande,
teníamos los libros, los ordenadores para poder utilizar. Hacíamos codocencia, estábamos los dos juntos en el aula. Y esto fue fantástico. La otra es la suerte de que haya alguien que te escuche o que muestre un poco de interés por lo que estás haciendo. Compañeros, y en este caso, pues, Antonio, en un momento determinado, vio algo interesante y nos dijo que sí, que adelante, y nos ayudó. El Ernest estaba más en contacto con él, pues el que estaba en contacto con él, pues nos ayudó, nos aportaba ideas. Respondía a los correos. Respondía a los correos. Es muy importante, ¿eh? Sí. Hay quien no responde. Antoni sí. Pues consideraron estas tres variables y es de agradecer, la verdad. Ay, no, vaig malament. Nosotros pusimos tres objetivos, esto es curricular, para nuestros alumnos. Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que facilite el análisis de las situaciones, los problemas del presente, considerando los aspectos históricos como las relaciones de interdependencia. Otro objetivo era utilizar el conocimiento histórico para comentar ideas y revisarlas de manera crítica, teniendo en cuenta nuevas informaciones y superando estereotipos y prejuicios. Y el tercer, desenvolver un pensamiento crítico y creativo para poder analizar los problemas socialmente relevantes de hoy día y proponer soluciones alternativas a través del diálogo, la empatía y la cooperación. Que suena bien, ¿eh? Sí, suena bien. Bueno, fundamentación teórica. Voy a leer algo porque tengo muchas cosas que decir y ya tengo el reloj aquí y me está presionando mucho, ¿vale? Entonces, voy a decir cosas. El proyecto gira básicamente alrededor de tres ejes vertebradores. Uno de ellos es el método retrospectivo, de ahí a la cronología inversa, que básicamente plantea la necesidad de vincular presente con pasado. Esta idea, que no es ni mucho menos nueva, no se puede considerar innovación educativa. De hecho, a mediados del siglo XX surgió entre los historiadores esta necesidad de escapar a la imposición de la cronología, a la presión de la cronología, que venía de la historiografía positivista, y buscar otro tiempo explicativo de la historia. El propio Marc Bloch ya planteó la necesidad de no seguir necesariamente un orden cronológico, y más adelante, que eso fue nuestro punto de partida, fue Susana Simán de Molinas en los años 70 quien defendió el enfoque retrospectivo y lo hizo analizando a partir de el uso de 7 ventajas, de las cuales nosotros partimos de 5 y exploramos sobre todo 7, hay sobre todo 3, que son las que están marcadas así en negrita. Una de ellas, la mayor motivación de los alumnos, la imposibilidad de comprender el pasado sin conocer el presente, el uso de la cotidianidad, de nuestras experiencias cotidianas para reconstruir el pasado, el orden natural que en principio toda investigación debería seguir desde aquello conocido hasta lo desconocido, y la mayor abundancia de documentación en lo que se refiere a los hechos contemporáneos. Esto es discutible, pero en todo caso lo podemos discutir luego. Como he dicho, no es innovación educativa, es decir, ya fue la misma Simán de Molinas constataba en su momento, en los años 70, hace 53 años, que no había bibliografía sobre el uso de este método. 50 años después no es que abunde la bibliografía, porque yo me he basado en Simán de Molinas, entonces no se ha trabajado, ni es algo en lo que los últimos 50 años la historiografía no ha ahondado en esta perspectiva. Nosotros nos hemos centrado básicamente en esto, en usar el método retrospectivo como motivación para enseñar a nuestros alumnos el presente y ayudarles a partir de ahí a conocer el pasado, y para hacerles entender que su experiencia cotidiana y el sitio que ellos habitan les puede permitir conectar con la historia. Así, el método retrospectivo valida y legitima la enseñanza de una historia del mundo actual, que, y esto es difícil de entender para alguno de ellos, no es un relato definitivo, no es un relato cerrado, sino es más bien el proyecto se ha concebido como una invitación al debate, una invitación a la discusión, a analizar problemáticas, a formular hipótesis y a entender que esas hipótesis pueden ser confirmadas o pueden ser corregidas con el paso del tiempo. Eso a algunos alumnos les ha costado. Nosotros hemos invitado a los alumnos a construir un relato, a que ellos participen del relato y tanto como nosotros, y de no tener la pretensión de llegar a conclusiones definitivas ni cerradas, sino más el hecho de plantearse preguntas sobre el pasado, pero también sobre el presente y sobre el futuro. Esto es lo que hay que decir de esto.
sobre el segundo eje vertebrador es lo que se conoce como el enfoque TIL, que es tratamiento integrado de lengua y contenidos, lo que en inglés se conoce como CLIL y en castellano AICLE, ¿no? Que básicamente es enseñar de forma integrada contenido y el lenguaje académico de materias que no son lingüísticas, es decir, materias curriculares que no son específicamente lingüísticas, como pueden ser las ciencias sociales, para mejorar de este modo tanto el aprendizaje de la lengua como el aprendizaje del contenido. El uso de TIL, de este enfoque, queda, como veréis, espero, patente con la redacción de una variedad de tipología de documentos. A lo largo de este proyecto veréis que los alumnos se ven obligados a redactar textos explicativos, justificativos, comentarios de imágenes históricas, textos narrativos, textos conversacionales, teletipos, artículos de opinión, informes, resúmenes y textos descriptivos, que he visto así casi que espanta un poco, pero lo han hecho. Y esto se ha hecho junto con el asesoramiento del Departamento de la Lengua Catalana del Centro, que en ese sentido nos ha ayudado a elaborar bases de orientación, rúbricas de evaluación y nos ha servido de apoyo. Esto no lo hemos hecho nosotros solos porque nosotros no somos especialistas de la materia lingüística. Y en tercer lugar, el tercer eje, no he encontrado una diapositiva mejor, las metodologías activas, el uso de metodologías activas que viene determinada por nuestra convicción como docentes, no nuestro centro o nuestro departamento, sino nuestra convicción personal de que el trabajo cooperativo, la interacción entre iguales, las actividades en grupos heterogéneos son un potente agente de aprendizaje significativo. Al menos para nosotros lo son y nos funcionamos así. Y son los instrumentos que a nosotros nos sirven mejor para motivar a los alumnos y para hacer que los alumnos aprendan. He puesto esta diapositiva porque aquí hay algunas de las cosas que hemos aplicado en el proyecto: clase invertida, juego de rol, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, no, de momento no. Pero básicamente lo he usado para ejemplificar esto. Entonces es método retrospectivo, TILC y metodologías activas como fundamentación teórica del proyecto. Sí. Me toca. Sí. Vale. Espera. Paso ya. Vale, Sí. ya está. A ver, empezamos con el proyecto en sí. Nosotros dividimos el proyecto en dos grandes bloques. El primer bloque 1, el mundo actual, de 2022 a 1985. Cada bloque tenía unos capítulos, que en este caso teníamos 3, el contexto actual, siglo XXI y el siglo XXI de Nueva York a Moscú. ¿De acuerdo? Cada uno de estos bloques tiene sus tareas por hacer. Luego viene el bloque 2. Bloque 2. Si os fijáis, la cronología en algunos casos es una invitación al debate. Es decir, hay por poner un ejemplo, el hecho de que se parta el siglo XX en el 85 es una invitación al debate, para que los alumnos digan, bueno, pues yo entendía que era el 89, ¿por qué el 85 y no el 89? ¿O por qué el 89 y no el 2001? Entonces, el juego de la cronología y la reflexión sobre el tiempo histórico han estado presentes desde la concepción misma de la cronología. Perdona. No, qué problema. Dios. Bloque 2, con 3 capítulos más: la Guerra Fría de Moscú a Berlín, la Segunda Guerra Mundial de Berlín a Varsovia, el último capítulo, pero entre guerras, de Varsovia, bueno, con sus tareas específicas de cada uno de los bloques. Capítulo 0, ¿no? Capítulo 0. Venga, el contexto actual. Nosotros partimos de la lectura y la reflexión del escrito, espera que no tengo el nombre aquí, ¿de quién es? De Hillman, ¿no? Sí. Sí, de Hillman. No hay una tarea específica aquí, sino que es la lectura y reflexionar sobre qué está proponiendo Hillman en este texto. Una vez hablado de esto, nos vamos a ver la tarea número 1. Tienen que identificar unas imágenes. ¿Vale? Todo esto en el contexto actual de Ucrania, ver qué significa la cuestión de qué es una guerra, mirar qué es este conflicto, y la tarea 2, está la tarea 1 de mirar estas imágenes, era para remover su bagaje cultural, lo que han aprendido durante los años, y sacarles un poco de información y para ver qué recuerdos tienen. También es sobre lo que se está hablando en ese momento. Entonces estamos en finales de febrero, principios de marzo. Entonces en ese momento la comparativa entre Hitler y Putin estaba ahí. A lo mejor ahora utilizaríamos otras imágenes distintas, pero en ese momento estas imágenes nos parecieron indicadas. Una vez hemos
hemos sacado estas ideas que ellos podían tener, debatirlas, teníamos que poner esto sobre un territorio, ¿vale? Primero miramos de hacer cómo se sentían ellos, por eso hay en esta tarea, aquí no, La 2. la tarea 2, El cuestionario. sí, el cuestionario este, que nosotros pensamos cómo se debían sentir ellos y les planteamos estas preguntas a ver cómo se encontraban, qué sentimientos tenían al aparecer esta guerra, ¿vale? Y fueron a responder y planteamos la tabla para que fueran pusiendo palabras o pensamientos que tienen en esta tabla. No es un KPSI, no es una activación de conocimientos previos clásica, porque no estamos valorando qué saben y qué no saben solamente, sino qué sienten y qué no sienten. Entonces, cuál es su aproximación al conflicto, no tanto si saben o no saben quiénes son los actores principales del mismo, ¿eh? Vale, la actividad 3, 4 y 5 sería para ubicar el alumnado en donde la distancia donde está el conflicto, qué distancia hay desde la capital de Ucrania hasta la capital de España, y con estos kilómetros que hay en línea recta, pues damos una vuelta por todos los puntos cardinales y a ver qué espacios estamos recogiendo. ¿Vale? Una de las actividades que tenían que hacer era buscar en esta aplicación, sí, CalMaps, y tenían que crear un mapa o ver un radio, la extensión de los conflictos que había, y pensar qué otros tipos de conflicto podían estar dentro de esta esfera azul que les salía. No solo la guerra ucraniana, tenemos otros conflictos, no son conocidos como una guerra, bueno, son conocidos, pero no llevan el nombre de guerra, pero son conflictos, desde los movimientos migratorios, que pueden venir desde el sur o pueden venir desde el este de la zona de Siria, etc. Esto trabajamos en las tareas 3, 4 y 5. ¿Qué más? Así tenían que pensar también cuáles creían que eran estos motivos de la creación de estos conflictos y el movimiento de las personas debido a estos conflictos. ¿Qué más? En la tarea 6 y 7 pedimos a los alumnos que investiguen causas de que reflexionen, investiguen causas de este conflicto a partir de ahora qué pasará. Montamos también esta tabla aquí para que fueran pensando en cada uno, esa tabla que les guiaba en sus reflexiones o en su, no sé cómo decirlo, en sus reflexiones y en su búsqueda, de información, y que estuvieran rellenando y apuntando qué es lo que encontraban y qué reflexiones le venían. Aquí casi nos metimos en un marrón, pero no paramos a tiempo, porque recibimos en el centro el correo de recibimos este correo de esta persona. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Sabéis algo de este señor? Divertido. Bueno, este es... Mar Vidal. Sí, se hace llamar así. Entonces recibimos un correo de este señor que hacía clases, tenía preparado un proyecto que ya hacía tiempo que duraba y que iba por los colegios y los institutos hablando de la guerra. ¿Vale? Como podéis leer, este señor resulta que había participado en muchas guerras como periodista sobre el terreno. En Balcanes, en África, y había trabajado en la ONU también. Sí, era un montón de cosas. Un montón de cosas, y tú ves esto y te quedas parado en choque y dices, hombre... Y nos escogía a nosotros. Y nos dijo, y nos escoge a nosotros. Quiero venir a tu centro y quiero darte mi... Qué bien, ¿no? Sí, que si has visto... Ven, ¿no? Ya. El mapa de Cataluña al principio, el puntito rojo, arriba de todo, al norte, a la izquierda, pues ahí somos nosotros. Y nos hizo... Y luego vimos que distintos centros educativos ya habían recibido su visita y lo habían publicitado en sus redes sociales, en sus páginas web, y hem rebut el fotoperiodista Mar Vidal, como muy emocionado. Pero no sé, va a ser tú, ¿eh? Sí. No me convence. Hay dos faltas de ortografía. Dijo, a mí lo que... Aquí esto no... Lo dijo él, aquí hay dos faltas de ortografía, no me convence. Y entonces, a partir de estas faltas de ortografía, un nombre tan importante que ha estado en tantos sitios, faltas de ortografía, aquí, ¿ves? La actividad anirá... Esto no es raro, no es serio. Y empezamos a investigar y la decisión final y fue nos dimos escribir... cuenta que era una estafa, que este señor era un impostor. Y al cabo de un par de días salió en las noticias, ¿no? Hay un señor que es un impostor, y hemos puesto la noticia aquí, ¿no? Que no.
teníamos razón. O sea, Sí. hicimos un buen diagnóstico. Hicimos un correo al Colegio de Periodistas, Sí. que a diferencia de Antoni, no contestaron. No. Antonio responde, el Colegio de Periodistas no. Y entonces encontramos a uno de verdad, Y aquí la suerte es que tenemos un compañero Simón que Vallosera. vino por parte un compañero nuestro, que es Iván Sáez, que es profesor de inglés, también es historiador, pues se conocen con él, y dijo, oye, yo tengo este conocido. ¿Cómo que tiene este ¿De conocido? verdad? ¿De verdad? De verdad. ¿Eh? ¿Lo juras, lo Sí. juras? Y dijo que sí, y pues no, pues mira, nos visitó en la escuela, y de todo el proyecto, la actividad que más gustó era esta. Sí, fue muy, muy espectacular. Sí, sí. Porque él Hacía- estuvo los 2 primeros meses, Vino con sus Y claro, claro. bueno, habló de su experiencia, nos enseñó fotos, vídeos de bombardeos en los que él estuvo, y claro, fue como, o sea, lo que estamos trabajando aquí de forma, por muy significativo que Que yo quieras, intente sí. que sea, hay un señor de verdad que te está enseñando que él estuvo ahí de verdad. Entonces eso los impactó mucho. Aparte nos permitió trabajar, ¿no? Sí. Hay que verificar las fuentes. Es decir, si un señor te manda un correo, primero verifica que exista y que lo que te dice es verdad, y fíjate más del profesor de inglés que del correo. Vale. Entonces pudo explicar sus vivencias personales y dar su opinión. Venía de allí y, bueno, lo explico, no reproduciremos aquí, Sí, pero sí. tío, que no todo es blanco y negro en Ucrania. ¿Vale? Cuando nosotros preparamos el proyecto teníamos flecos. ¿Vale? Estamos pensando, mira, hablamos de esto, parte de economía, y, sí. Cogemos perspectiva. Oye, si podemos hablar de esto, del otro, ¿qué hablaremos al final? ¿No? Y uno de los flecos que podíamos coger aquí era hablar del testimonio, la memoria histórica. Nosotros en Cataluña ya teníamos, una vez que pasó algo similar, que era con Enric Marcó, un señor que habló mucho de Mauthausen-Gusen. Entonces lo que decidimos fue, no podemos tirar por este fleco porque tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que centrarnos, tenemos las obras que tenemos un currículum, ¿vale? Ya hacemos mucho haciendo la parte retrospectiva que encontrarnos, ahora cogemos este fleco o el otro. ¿Vale? Simplemente esto. ¿Qué me tenían por aquí? Aquí. ¿Qué esta ya la feta? Sí. Aquí. Aquí. Vale, empezamos con... Es el fin del capítulo 0, Sí, ¿no? sí, Hemos perdón. definido el mundo actual, Sí. empezamos a retroceder. Sabemos, geográficamente nos hemos puesto en orden, pues vamos a empezar a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces vamos como título de este capítulo, el siglo XXI de Kiev a Nueva York, 2022-2001, Odisea en el espacio. ¿Qué más? Tarea 8. 4 fotografías. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de finalizar el siglo, cuándo empieza o termina el siglo XXI, la reflexión, lo que os he dicho antes, Ernest, de esta reflexión de por qué empieza ahora y no otro momento, qué características tiene que empiece ahora, que no ha decidido, donde tenemos que poner un límite para empezar a definir y a hablar de este momento histórico. Nosotros hemos puesto 4 diapositivas aquí que el alumnado tuvo que trabajar. ¿De acuerdo? Buscar información que era ponerla situada cronológicamente. Tarea 9, que consistía en la redacción de un texto explicativo. Nosotros cuando hacemos esto damos todas las pautas para que el alumnado pueda seguir y hacer este texto explicativo. ¿Vale? ¿Qué damos aquí de información? Aquí veis el 1 a 5, no sé si lo podéis leer. Pone... Sí, el trabajo de estas 4 imágenes que se corresponden Sí. con una, no sé si las reconocéis, que también jugamos con ellos a ver si las reconocían, ¿eh? Una es la guerra de Crimea, la otra la guerra de Osetia del Sur, el atentado de 11S y la guerra de Siria. Entonces, el motivo por el cual nos decantamos por el 2001, aparte del clásico, pues Sí. fue hacerlos ver a ellos que había una reflexión, ¿no? El siglo XX empieza con un atentado, el siglo XXI empieza con otro. Ese es un punto de partida. Hay 500 otros puntos de partida, pero hemos escogido este. Y entonces, de la misma forma que se escoge un punto entre uno y otro, escogemos 4 momentos. Podrían ser 6, podrían ser 8, No. podrían estar centrados en la economía, podrían estar centrados, en este caso están centrados en conflictos. Y los trabajamos a partir de fuentes primarias. Sí, Una fuente primaria textual, Sí. una fuente secundaria, que era una infografía, Sí. una fuente primaria audiovisual, una fuente secundaria textual y una búsqueda en Internet. Una cosa que no hemos dicho es que este dossier es un dossier, el que al final... reflexión final. Si queréis, os lo podéis descargar, está todo en PDF y los alumnos podían trabajar en él, hay enlaces, se podían navegar. Entonces todas las fuentes
son enlazables en el dossier. Y la idea es que con este contenido redactáramos juntos un texto explicativo. Vale, damos la pauta para hacer el texto explicativo y aquí veis los documentos que dimos al alumnado para hacer el documento final. Una muestra. Una sí. muestra, ¿eh? No, a ver, no queremos hacer una estafa aquí tampoco, pero siempre sean conscientes de que no está todo lo que ponemos en el proyecto. Sí que al final habrá un código QR que podéis escanear y os lo bajáis todo y toda la documentación está enlazada y la podéis abrir sin ningún problema. Y la idea de esta actividad era hacerla mediante el jigsaw, el puzzle. Sí. 4 hechos, 4 alumnos, cada alumno trabaja, redacta un texto explicativo perteneciente a uno a la guerra de Crimea, a otro 11S y demás, y eso trabaja hacia la investigación para realizar el texto explicativo. Entonces, la siguiente actividad era volver al equipo base y realizar el texto justificativo, ¿no? Sí, aquí està. Què més? Parlàvem dels moments històrics aquí? Sí, la resposta. Esta és la 10. La segona palabra del texto justificativo. Sí. En aquí les dábamos la oportunidad en esta tenían que hacer una cronología de los hechos y mirar a ver cuál eran los hechos que llevaron a entrar en esta guerra a Ucrania. ¿Vale? Después les dábamos también una segunda opción, que pues sean más creativos y que miraran algo que no fuera tan explícito como para poner el orden de si las 4 imágenes que les hemos pasado, si a lo mejor era otro tipo de conflicto el que podía ir por delante, si ordenamos otro que podía ir por delante de otro para que significara o podía tener un significado oculto que era más importante que el propio del conflicto de guerra física de entrar en combate. ¿De acuerdo? Sería los 3 puntos azules antes de terminar en la diapositiva. ¿Vale? ¿Qué más? ¿De justificativo? Sí, ya está. Ya está. Entonces la idea era la justificación, el texto justificativo es atendiendo a la influencia que tienen estos 4 hechos, ¿cómo los ordenas? Entonces justifícame, ¿por qué orden? ¿Pones primero el 11S o la guerra de Crimea? ¿Qué haces? En principio es lo que ha dicho él, la justificación en principio, la primera que te viene a la cabeza es una justificación cronológica, que es la más sencilla. Los coges, los ordenas y los pones, pero pueden haber otras. Por eso pusimos dos hechos que era Osetia, Crimea. Pues no, pues para mí el orden es Osetia-Crimea, antes el 11S no tiene nada que ver, bueno, pero en Siria participa Rusia y Rusia puede tener bueno, la idea era invitarlos a jugar y a plantearse escenarios. Lo que se ha intentado siempre es intentar ayudar a pautar y ayudar a reflexionar al alumnado sobre lo que está teniendo encima de la mesa, lo que se está encontrando. Y entonces estamos los otros momentos históricos. Sí, vale. Escogimos 4 y la reflexión era, nosotros hemos escogido a 4, supongo que vosotros a lo largo de la redacción de los textos explicativos y la redacción del texto justificativo habéis encontrado otros momentos históricos. ¿Cuáles son? Entonces ahí vimos el nivel de búsqueda y de conocimiento que habían adquirido del periodo 2022-2001. ¿No? Sí, y se hace la línea del tiempo con estos nuevos argumentos conflictos que han encontrado. A ver, segunda parte, del siglo XXI, de Nueva York a Moscú, 2001-1985. Tarea 13. Bueno, yo me acuerdo de aquí cuando le planteamos a Antoni este capítulo, mi idea inicial era 2001, vale, pues, 1989, ¿no? Si vamos hacia atrás, 1989. Y él nos sugirió, pues 1985, si el hilo es Rusia, pues a lo mejor es más interesante 1985, que es la llegada al poder de Gorbachev, que es cuando empieza a desmoronarse la Unión Soviética. Y nos pareció pues muy interesante porque justamente nuestros alumnos nos hicieron esa misma pregunta. ¿Pero por qué 1985? ¿Qué pasa en 1985? Porque en el libro de texto y en todos los sitios que tenemos, la fecha es 1989, que es la caída del muro de Berlín. Y ya está. Y el inicio es el 47 y es 89. Y eso, el solo hecho de estar discutiendo una cosa o la otra, ya nos permitía hablar de ello y tener una clase pues mucho más interesante y divertida que no la mera exposición de hechos. Bueno, nosotros empezamos este capítulo 2 con otro artículo
En este caso es un artículo escrito en el Diario País de Carlos Mendo. Hace referencia al politólogo estadounidense Francis Fukuyama, que posteriormente esto se convirtió en un libro titulado El fin de la historia, de 1992. Un clásico. Esto lo hicimos para reflexionar sobre el tiempo histórico que se estaba viviendo y replantear la pregunta anterior de cuando empieza el siglo XXI. Era divertido porque ellos ya han hecho el periodo Sí. 22-2001 y empezar el periodo 2001-85 con un texto que vaticinaba el futuro después del 85 nos parecía... Tenía razón Fukuyama, ha ganado Occidente, se ha acabado la historia. Y claro, la respuesta, este señor no lo tenía del todo claro, pero era interesante porque como vemos al revés, ellos ya conocían que este señor se equivocaba, entonces la lectura de este texto era distinta, muy distinta si lo hubiéramos hecho al revés, si lo hubiéramos hecho bien, ¿no? de antes hasta ahora. Ya está. Claro, sí, me parece muy bien. Nosotros nos planteamos cuando hacíamos este proyecto, a ver, le hemos dicho al principio, ¿dónde ponemos la línea de empieza, termina esto o va lo otro y que nos encontraremos? Entonces, todo está articulado, la reflexión del alumnado, las preguntas que salían, nos ponían a veces en serios problemas de cómo explicamos lo que están preguntando. Sí. No es tan fácil, no tenemos el libro, no vamos con lo que siempre hemos visto escrito. Ya lo explicaremos, genera problemas, porque hay gente, hay alumnos que no saben vivir sin el libro, luego se quejan porque tienen un libro, pero sin él tampoco saben qué hacer, ¿no? Claro. Entonces... Nosotros, para salir de esta encrucijada de siglo XXI o final de la historia que nos propone el artículo, lo hicimos a partir de 20 fotografías. No están todas aquí. Hemos puesto solo unas imágenes de 20 momentos importantes de la historia del siglo XXI. Y el juego era triple aquí. Tenían que enlazar la fotografía, fotografía, título y la descripción de la fotografía. ¿Vale? Es la actividad que tocaba hacer ahora. Pasa palabra. Vale. Continuará. La 14. Así, en la tarea 14 tienen que trabajar una imagen histórica y hacer un comentario de esta imagen que ellos mismos cogían y buscar la información que se veía en la imagen, dónde estaba hecha, quién era el autor de la imagen. Esto traía problemas, serios problemas. ¿Vale? Pero sí, se salieron y lo hicieron bien, buscando la información necesaria. El hecho de ser crítico con lo que me están enseñando. Recordad que hemos visto un personaje, una persona que hacía bien su trabajo, pero no era, digamos que no impostor. ¿De acuerdo? De las tareas 15, 16 y 17 se tenía que realizar una crónica periodística. A partir de en primer lugar, la tarea que dicen los alumnos deben convertirse en corresponsales periodistas, de guerra, sí. Periodistas, que escriben sobre un país o sobre una zona determinada y que aportan información relevante, exclusiva del lugar en que trabajan y que redactan un texto narrativo. ¿Vale? Y en esta redacción tenían que aparecer 4 momentos históricos. Esos 4 momentos históricos los tienen que sacar de la tarea número 13. Sí, sí. Vale. La selección de estos eventos viene dada por el docente. Nosotros ponemos estos eventos, les damos al alumnado, ellos escogen y hacen el producto final, en este caso este producto que es la crónica periodística. De hecho, tenemos... no es aquí, no, Manel Elias, no, ya sé. No. Pues, les damos como información y como ejemplo de crónica periodista bien hecha las que hacía Manel Elias, el periodista de TV3 que estaba en Rusia, se movía en Rusia y Ucrania, como ejemplo. ¿Vale? Capítulo 3, ¿no? Sí, capítulo 3. Bueno, a ver, me toca. Capítulo 3 es la Guerra Fría, de Moscú a Berlín, 91-47. Nosotros finalizamos, paramos el 47. Empezamos con las tareas 18 y 19, que la tenéis aquí, la 18, que lo que pretendían era acercar la realidad de la Guerra Fría al ámbito local y ordinario de los alumnos. En primer lugar, ofrecimos un conjunto de imágenes, textos, fragmentos individuales, algunos locales, algunos globales, y se los presentamos de forma desordenada para que ellos tuvieran que ordenarlos de forma
cronológica, identificarlos y demás. Entonces les pedimos que volvieran a la tarea 2, en la que le hicimos esas preguntas, ese KPS inicial de cómo se sentían, para recuperar el sentido de aquellas preguntas, reformulándolas en un nuevo contexto, en un contexto de Guerra Fría. Y algunas preguntas eran, cada día cuando venís al centro veis como unas bolas gigantes aquí, no sé, Alpaní, no sé si os suena o no. Es una base militar norteamericana que hay en Rosas. ¿Sabéis lo que es esa esfera? ¿Os suena? ¿Por qué los americanos pusieron eso allí? ¿Creéis que Rosas tiene un valor estratégico? ¿Lo tenía antes? ¿Lo tiene ahora? ¿Creéis que nos pueden atacar? ¿Cuánto tarda un misil? ¿No? Con los supermisiles estos que hicieron, ¿cuánto tarda en llegar? Bueno, hay gente que se estresó un poco con estas preguntas y no durmió bien. En esta parte de aquí también utilizamos unos 8 minutos del final de la película, no sé si lo habéis visto, de juegos de guerra, la computadora. Sí, de hecho, este curso he recibido una llamada de una madre. Hoy Andrea ha venido un poco preocupada a casa porque demás. Y yo pensé, bueno, pues hay una pregunta y es que estamos ante una tercera guerra mundial. Entonces, pero claro, hay que entenderlo en un contexto. Entonces, pero eso también está bien, gestionar las preocupaciones ajenas. Las tareas 20, 21 y 22 definen el objeto de estudio del capítulo, que es la Guerra Fría, y establecen un vínculo directo entre la Guerra Fría y la guerra de Ucrania. Esto se hizo en ese momento. Es interesante entender que eso es febrero, marzo, abril del 2022. Ahora lo haríamos distinto, pero en ese momento nos parecía interesante establecer ese vínculo a partir de la lectura de este artículo, que lo que hacía era vincular a la guerra de Ucrania con la crisis de los misiles del 62. Entonces el artículo giraba alrededor de establecer el vínculo entre estas dos situaciones, que en ese momento nos parecía que funcionaba, ¿no? Porque de la misma forma que en la Guerra Fría se opusieron dos bloques, el de Estados Unidos y el de Unión Soviética, en ese momento parecía que en Europa se estaban generando bloques y había que tomar partido. Entonces, como hemos visto, hasta ahora las cosas son un poco distintas, ¿eh? Entonces, la lectura de este artículo se hizo dividiendo el artículo, ¿no? Desmenuzándolo en 7 partes. Había un grupo que tenía que realizar un eje cronológico del periodo 47-91, uno que tenía que realizar un eje cronológico del 91 a 2022, uno que tenía que hacer un guión paso a paso de la crisis de misiles, otro que tenía que hacer un glosario con los personajes históricos más importantes, otro con los hechos históricos más importantes, uno que tenía que hacer un vocabulario de conceptos que eran difíciles de entender, etc. Entonces trabajamos todos el mismo texto, pero acercándonos a él de formas distintas y luego poniéndolo todo en común, ¿no? En la tarea 22 lo que hicimos fue trabajar 30 conceptos clave para entender la Guerra Fría. Y lo hicimos de nuevo trabajando de forma cooperativa y buscando información de cada uno de ellos en unas páginas web que les dimos y ordenándolos cronológicamente y ubicándolos en una de estas 4 etapas que tenemos aquí. Una actividad clásica, para nada innovativa, pero que nos pareció importante para situar, ¿no? ¿De qué estamos hablando de Guerra Fría? ¿Qué hechos históricos estamos trabajando? El núcleo central del capítulo son las tareas 23, 24 y 25 que tenéis aquí. La 23 simplemente sirvió para presentar qué es el teléfono rojo, qué entendían ellos por teléfono rojo, y lo hicimos a través de la visualización de un vídeo de 1 minuto titulado Hotline is there from Washington to Russia, y después un texto que elaboramos nosotros con los hechos, ¿no?, más importantes, las llamadas más importantes entre Washington y Moscú desde el 63 hasta la actualidad. Las tareas 24 y 25, una vez definido que es el teléfono rojo, consistían en la redacción mediante equipos cooperativos de un texto conversacional, un diálogo con teletipos, que recrearon una conversación entre la Casa Blanca y el Kremlin a través de estos teletipos divididos en 4 etapas en las que habíamos dividido la Guerra Fría. Entonces dividimos la clase en 8 equipos y por cada etapa 2 equipos trabajaban, uno defendiendo el bloque occidental y uno el bloque oriental, el contenido de la etapa que les había tocado, redactando un diálogo que debía incluir, entre otras cosas, los eventos históricos más relevantes de cada periodo, que ya habíamos trabajado previamente, y la ideología y las características políticas, económicas, sociales, culturales de cada bloque. Entonces los alumnos tenían que buscar información y tenían que decir qué hechos trabajábamos y a partir de aquí cómo entablábamos una conversación entre grupos. Nosotros propusimos hacerlo vía Twitter, porque somos boomers.
pero nuestros alumnos dijeron que es Twitter, yo no tengo eso, yo tengo WhatsApp, tengo Instagram y tengo TikTok. Pues entonces Instagram, TikTok ha sido. Y bueno, pues han elaborado conversaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin. No hay límite de teletipos, pueden ser los que quieran, tan solo tienen que asegurarse que cubren el diálogo, el contenido y que son verosímiles a nivel histórico. O sea, no quiero invenciones. Esa conversación no existe, pero podría haber existido. Y el futuro no se cambia, el pasado es el que es, y entonces lo que tenemos que ver es que tu pasado sea verosímil con lo que tú ves. Es decir, si el diálogo gira alrededor de la guerra de Yom Kippur, pues cada bando debía respetar la posición que tuvo el 73, no inventarse un futuro paralelo. Una vez redactados los cuatro diálogos, pues proyectamos en la pizarra los 4 diálogos y el trabajo individual de cada alumno era tomar notas de cada diálogo, preguntar aquello que no entendía, porque había conversaciones en que había información que se sobreentendía o que se daba de forma tácita o que no se daba suficientemente bien. Entonces el trabajo de cada uno era preguntar, esta conversación, ¿esto qué tiene? ¿A qué está respondiendo? Y a partir de ahí, con toda esa información de los 4 diálogos, redactar un texto periodístico, un artículo de opinión valorando el contenido de cada diálogo, su verosimilitud histórica y valorando la existencia de, ahora sí, posibles futuros, de situaciones alternativas, probables y deseables. ¿Sí? No sé si se entiende, porque estoy yendo muy rápido. Capítulo 4, Segunda Guerra Mundial. El capítulo 4, si os fijáis, empieza, el 3 acaba el 47, el 4 el 45. Luego os diré por qué. Está formada por 9 tareas. La tarea 26, como podéis ver, consiste en un análisis comparativo entre 2 discursos políticos. El de Putin, el día de la victoria, la Plaza Roja de Moscú, y el de Zelensky, que fue bastante famoso en su momento, que está grabado en las calles de Kiev con una barricada de fondo y fue difundido en redes y por internet. Y la idea era comparar los fragmentos y poner estos fragmentos de texto e intentar que los alumnos adivinaran quién lo ha dicho, a quién pertenece este fragmento y a quién pertenece el otro. Y a veces había sorpresas. La idea era preguntar qué argumentos históricos usa uno y usa otro, qué referentes históricos se usan, los dos usan la Segunda Guerra Mundial constantemente, y qué similitudes y diferencias existen entre ellos. Las tareas 27 y 28, lo que básicamente la idea era establecer una comparativa, en este caso entre Putin y Hitler, porque en ese momento estaba muy en boca de todos, la comparación entre Putin y Hitler. No me extiendo más, simplemente si queréis, las tenéis ahí y simplemente es verla. También nos sirvió para analizar las fake news, que se dieron bastante y nos permitió esta actividad trabajarla. Y vaig tirant, perquè si no acabarem. Toda la unidad, el bloque central consistió en una comparativa entre la guerra de Ucrania y la Segunda Guerra Mundial. En esta actividad a partir de imágenes que, si os fijáis, son muy, muy, muy parecidas. Y la siguiente tarea, dándoles distintos ítems a comparar. ¿Vale? Por ejemplo, precedentes de la guerra, avisos, amenazas, conflictos anteriores, bandos, países aliados, posibles aliados, personajes destacados. Es decir, todos estos ítems comparándolos unos con los otros. Y con todo esto, con toda la información que llegaron a obtener, la tarea central y final de la unidad era, el CIDO pide que elaboréis un informe comparativo entre uno y otro, y este informe debe estar basado con la información obtenida a lo largo de este proceso. Y este informe no es una predicción, no debe ser una predicción, sino una predicción es fruto de una emoción o una intuición, sino un ejercicio de prospectiva en que utilices el conocimiento del pasado para valorar el presente y para valorar la posibilidad de futuros distintos. Acabamos este capítulo con esto que veis aquí, la 33, es la Concordia efímera, en que hicimos, el 45-47, en medio, que es Segunda Guerra Mundial, es Guerra Fría, y entonces les propusimos que investigaran sobre este periodo y dieran un título alternativo. Y el último capítulo, básicamente, es el periodo entre guerras, de Varsovia a Weimar, en que introducimos la etapa y básicamente centramos la unidad en una recreación histórica sobre las elecciones al Parlamento alemán del año 1933, en la que trabajamos todas las fuentes primarias que les dimos y toda la información que
que les dimos, y luego el role-playing electoral consistía en dar unas fichas de votante a cada alumno, y en función de esa ficha cada alumno tenía que generarse y crear un personaje histórico, no real, pero verosímil, y a partir de ahí, pues, crearse una identidad con nombre y apellidos, descripción física, cronología personal, ideología, situación personal del periodo entre guerras y justificación del voto. Entonces, con todas las fichas de personaje creadas, el día de las elecciones, cada alumno votaba, y votaba acorde con lo que su personaje le dictaba. Entonces, lo bueno era ver si los alumnos habían votado bien o no. Es decir, yo tenía mis resultados, que eran los correctos, obviamente, y ellos veíamos si habían votado, si un zapatero judío había votado bien o no había votado bien, o si un militante comunista había votado comunismo o había votado nazismo, que a veces cosas de estas pasaban. Pero al final, si había errores, se comentaban, y se clarificaba todo. He ido muy rápido. Y al final, la última actividad, cero innovación, sí, todos hemos visto la ola, todas la ponemos en clase, pero me parece una buena idea para terminar, porque es el vínculo entre pasado y presente, pero ya sé que lo hacemos todos, pero bueno. Ya está, dificultades e imitaciones. ¿Acabas tú? Sí. ¿Sí? Casi. A ver, nosotros lo que hemos querido hacer de esta visión retrospectiva de la historia que empezamos en el 2022 y terminamos en 1914, pues nos encontramos con las dificultades típicas del alumnado o incluso nosotros mismos, nuestras propias dificultades de poder trabajar así. La suerte es que hemos sido dos, que hemos ido siempre de la mano, nos hemos apoyado, hemos buscado, no hemos dejado de implicarnos, hemos hecho que nos vamos salimos del camino. Todo este trabajo implica tiempo, a veces este tiempo no se tiene, pero... No, a veces no se tiene. Nos hemos encontrado en situaciones extrañísimas y en sitios extrañísimos para planificar, porque era y aparte ha pasado esto. Esto no estaba previsto, ha pasado esto. O sea, se ha invadido esta ciudad. Hostia, pues tenemos que modificarlo y hacer... Bueno. Y la otra cosa que también ya hemos ido hablando por el camino es que nosotros no tenemos un libro, sino que lo hicimos todo digital, con los enlaces para que el alumnado pudiera trabajar mejor, tuviera rápidamente el artículo, la fotografía, el vídeo o la locución de radio que hiciera falta para hacer su actividad, la actividad que le estamos proponiendo, junto con la pauta de seguimiento que nosotros les hacíamos para hacer la producción. Y ya está. Y bueno, como reflexión final, hoy hemos puesto esto no estaba previsto, pero lo hemos puesto, porque con el tema de redacción de texto, últimamente me estoy dando cuenta de que si yo introduzco todo lo que yo quiero que me haga, lo hace. Y entonces esto nos hace reflexionar, es decir, tú puedes generar actividades significativas y puedes dedicar un tiempo muy, muy, muy grande a planificar, pero tendremos que replantearnos las cosas, cómo las planteamos a los alumnos o cómo se las hacemos hacer. Repensar. Porque los hace, Sí. La nueva tecnología, que no sé si son tan nuevas, pero la inteligencia artificial hace unos artículos extraordinarios y aunque salga a la contra para saber si ha sido creado a partir de inteligencia artificial, pues tenemos que repensar el tipo de actividades que hacemos y a mejor algunas de estas que están por aquí pues ya no sirven o modificarlas. Realmente muchísimas gracias. Seguiríamos escuchándoos toda la tarde, pero el tiempo es el que hay. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra aportación. Espera. Tenemos apenas 10 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna aportación, le pediremos que la haga. Hacemos un primer turno y sí que os pedimos por favor que sean preguntas breves. Telegráficas. Que luego tenemos el café y todos podéis plantear. De sí o no. Cerrada. Este código QR contiene todo el proyecto entero. Vaig molt ràpid amb la pregunta. Moltes gràcies per la ponència. Només voldria fer unes preguntes molt concretes. No sé si ho heu dit, però almenys no m'ha quedat clar. Quantes hores o setmanes durava aquesta intervenció? Perquè m'ha semblat que tenia una densitat i un molt gran, que també porta... Moment, com ho avalueu? Com ho heu fet per avaluar això? I no sé si ho heu dit, i si no m'he quedat amb això tampoc, per quin curs està pensat això de l'ESO? No ho hem dit? És primer de batxillerat, això. Vale. Vale. Recordaré. No, Francesc, no? Jo m'he apuntat hores. Apunta. Hores. Algú més?
Avaluació. Ah, ja amb això... M'ha Vale. preguntat tot. Vinga, va. Mira, les hores implicades que hi ha hagut en aquí no te'ls sé dir, però... No, espera, però hores implicades vols dir programació? De programació, però Vale. ara mateix no te'ls Vale. sé dir, però sempre que teníem un moment ens trobàvem, ens parlàvem i... No, el curs, no. Vam començar al febrer, vale? Vale. Al febrer havíem arribat des de la crisi de l'antic règim fins a la revolució russa. Corrent, Anàvem bé. I llavors vam dir, doncs, en vez de fer revolució russa, vam demanar permís a la directora, Vam dir si ho podíem fer. Vam dir, ho farem tot igual, Arribarem igual i ho farem tot. No vam arribar. No és veritat. És mentida. Vam fer, en principi de febrer-juny, vam arribar fins a Guerra Freda. Vam arribar a Guerra Freda. I clar, llavors aquest curs ens hem plantejat, comencem el setembre de 2022 i jo ara estic, en aquests moments estem, és que m'ho he apuntat aquí abans perquè he dit, em faran aquesta pregunta. Ara som a la tarea 23-24, ara som aquí. 23-24, aquí. Ai, no ho sé. Vale, espera, de 43. Estem a mig curs. A mig. Això jo crec que dura un any sencer. Si ho fas bé, pot durar un any sencer. La meva idea era arribar a fer un tema més, arribar a Revolució Russa. Si ens emocionem i arribem, ja tornem a improvisar i farem un altre capítol. Però bueno. Aquí s'ha d'explicar que el curs passat ja podíem jugar tots dos. Aquest any amb el canvi d'horaris i tot l'actiu... Allò que dèiem no... Juan Palomo, no se lo dice él, se lo come. Em toca a mi sol. Com allò. Avaluació. Hi ha unes... De fet, no sé si es veu. Vam muntar rúbriques. Sí, hi ha activitats. A totes les activitats que veus a la icona A+, sí? És una activitat d'avaluació final, sumativa. Sí? Que hi ha una producció escrita, novament, i hi ha una rúbrica d'avaluació i base d'orientació, que això quan cliques descarregues. I llavors la resta, quan hi ha interaccions orals, preguntes que fas a classe que només t'han de respondre per text, llavors és grella d'observació i és el quadern del professor. Vale. Però ells saben que tenen de mitjana cada avaluació 4, 5, 6 notes de textos contundents. La carpeta. Sí, això no ho hem dit. I després fem una carpeta d'aprenentatge de tot el projecte, que això ens ajuda molt, que és una avaluació formativa, per parlar amb propietat. Avaluació formativa que ells saben que quan acabem un capítol, la setmana següent es presenta la carpeta d'aprenentatge. Els encanta. Perquè han d'escriure molt. Eso es un salto de obstáculos. Sí. Seré breve. Cuando alguien dice seré breve, malo. Mal. No, yo quería decir que no, verdaderamente es que no hay ejemplos de la historia retrospectiva, todo y que Simián de Molins hace muchos años que escribió, que hay mucha gente que la ha alabado, que ha utilizado de bibliografía y esto, pero ejemplos prácticos no hay. Este ejemplo es muy amplio y evidentemente requiere, el problema de este tipo de unidades es que requiere un esfuerzo del profesorado por construir los materiales y por construir el relato retrospectivo, que no siempre es fácil. Lo que sí que me parece es que la guerra de Ucrania, que hay mucho profesorado que no está tratando, y yo creo que es un tema obligatorio actualmente en las clases de historia, es bastante ideal para hacer la historia retrospectiva, ¿no? Y yo creo que sois muy generosos también poniéndola en abierto y dándola a conocer y haciéndola. De hecho, nosotros Gredix también lo ponemos todo en el repositorio de la universidad y lo ponemos todo en abierto, ¿no? El planteamiento fue en febrero. Claro, es que teníamos que empezar la Revolución Rusa. Y ahora, como entro yo en clase y me pongo a hablar de Lenin con la que está cayendo, ¿y qué hago? Es que es absurdo. Entonces, luego la otra es, bueno, pues dedicaremos un día y ¿sabéis qué está pasando en Ucrania? Que esto es lo que hacían y dedicamos un día, ponemos un documental, un 30 minutos y hasta ahí he cumplido con mi... Y entonces, como, bueno, a mí al menos me impactó mucho y fue como estaba muy preocupado y dije, bueno, pues tenemos que darle la vuelta. Y la única forma de darle la vuelta fue, pues eso, dándole la vuelta.
nuestros escritos. Perdón, el problema es eso, es que es temporal, ¿eh? Hay muchas cosas que están hechas que yo ahora, si las tuviera que hacer ahora, a lo mejor a 2023 son distintas, el discurso es distinto, sí. y eso, claro, tener que volver a redactarlo todo es complicado, ¿eh? En toda esta documentación que llevamos aquí, que mirábamos de seguir, pues hay un momento que pone esto, que nosotros hubiera pasado por alto hablar de Ucrania y hubiéramos hecho libro, y no, hemos entrado en Ucrania. Y cuando hemos hablado de Ucrania en chavales menores, en alumnado de menor edad, pues ha sido esto, hemos hablado. Y qué pena, un conflicto más, no sé. Luego otra cosa te lleva a la sobrepreocupación, que es lo que he comentado antes Sí. de algún alumno, ¿eh? Hostia, es que no puedo dejar de pensar, es que esto que has dicho hoy es muy fuerte y tal. Entonces es, bueno, calma, tampoco... Hay una chica que estaba como muy agobiada por el hecho de cuando hay una de las actividades planteamos, pero de forma teórica y ¿es posible que se dé una tercera guerra mundial? Todo iba indicado a decir, no pasa nada. Es posible, pero todo ya a pensar que... Pero claro, ella está con, no, tercera guerra mundial, y los misiles llegan, y esto no puede... Y claro, es gestionar esto, pero bueno, eso es señal de que hay aprendizaje y de que hay motivación por el tema. Antes os he comentado que teníamos la suerte de estar en Rosas y toda la diversidad climática, geológica que tenemos, pero en el... Aquí es veu ara això? Ai, perdó. Pues O què? aquest hauríem de posar aquest moment. Ah, vale. ¿Está congelado eso? Ah, vale. Aquí podéis ver que pone ahí un radar. Este radar lo cambiaron. Antes esta montaña, el Puig del Paní, tenía 2 radares, eran analógicos, ahora es digital, solo hay uno. No sé más, no puedo explicar más porque no entiendo de esto. Pero sí que nuestros alumnos han visto toda la vida, y sus padres y sus abuelos, bueno, los abuelos también han visto toda la vida este skyline, esta línea celeste. Y no saben qué es. Tiene una base militar norteamericana y no sabían que era una base militar norteamericana. Entonces era, bueno, esto es Guerra Fría. Sí, tienes un pedazo de la historia de la Guerra Fría delante de casa, la ves cada día y nunca te has planteado qué y les es. pusimos el enlace en el gobierno. gobierno, a la parte del Ministerio de Defensa, y resulta que tenemos ahí una primera línea de defensa de la OTAN que no sabíamos. Y la otra es que aquí veis la Guerra Fría desde Pals y l'Estartit. Estos son unas antenas que dinamitaron, las echaron abajo, pero era el mejor. Los estadounidenses tenían claro la geografía, buscaron el mejor sitio de todo el mundo para hacer la ¿cómo se dice? La propaganda del capitalismo contra la Unión Soviética. Estaba perfecto, y la Unión Soviética no podía rechazar esta propaganda porque no tenía suficiente fuerza para impedir que llegaran las ondas hertzianas en territorio soviético. Bueno, os confieso que acabo de compartir ya con mis compañeros la unidad, ¿vale? Me ha gustado mucho. Y tengo una pregunta que no sé si tiene respuesta. A la mañana hablábamos de la dificultad de trabajar estos temas cuando el problema está vivo. No sé si os ha tocado que os haya llegado alguien de Ucrania al aula y... Bueno, lo primero que cómo tratarlo, ¿no? Nos dijo la directora, lo primero que nos dijo de muy bien, pero cuidado, porque en ciclos hay un chico de Ucrania, pero luego hay un chico que es ruso, y hay que tratarlo con cuidado. Claro, es como un eufemismo muy grande. ¿Qué significa cuidado? Entonces, a la visita del fotoperiodista fue muy clarificado en ese sentido, porque el señor repartió a todas bandas. O sea, sí. Fue crítico con todos. Y eso fue muy bien. Pues dije, pues muy bien, pues hay que ser crítico con todos. Y aquí nuestra posición no es la de tomar partido por nadie, es la de intentar ser objetivos y es la de intentar tejer un relato que sea lo más justo posible. Y eso nos fue bien. También hay que decir que no todos los centros funcionan así. Estamos trabajando en una propuesta de Erasmus con un centro esloveno, por ejemplo, y en el centro nos dijeron, genial este proyecto y demás, pero trabajamos con un bachillerato internacional, hay alumnos rusos y alumnos ucranianos, y este tema no nos parece bien. Queremos un tema pues más aséptico, el medio ambiente, o sí, pues que no genere problemas. Entonces es un problema. Sí,
Directamente no, en nuestra clase no. La suerte es que esto empezó el 24 y nosotros la 1 de marzo estábamos trabajando en esto, aún no habían llegado. Sí que teníamos alumnos de Rusia y Ucrania, pero ya hacía tiempo que estaban con nosotros. Sí. Estamos hablando de un chaval que hacía ciclos y que habían llegado segundo de eso. Sí. Entonces... No, pero sí tienen. Ayer tuve la suerte de participar en una salida sobre la ruta del exilio y con nosotros venían dos alumnas que eran ucranesas, una que hacía mucho tiempo que está aquí Elizabeth, y hacía de traductora a la otra que no tenía ni papa, pero tenía su compañera que traducía. Y estaba haciendo fotografías a todos los sitios, en la montaña, al massís de les Salines, al massís de l'Albera, al Coll d'Allí, al poble de les Illes, donde llegaron los presidentes al salir por patas. Pues muchísimas gracias, una vez más, una experiencia muy interesante, pero por ser estrictos con el horario, lo vamos a dejar aquí. Quizás ahora alrededor del café haya la oportunidad de seguir compartiendo inquietudes. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.